Apple ha lanzado la tercera beta de iOS 18.5 y en este video te estaré contando todo lo nuevo que hemos encontrado en esta versión, como también los errores que las personas han tenido durante las pasadas betas. Así que comencemos. Comencemos hablando sobre cuánto espacio ocupó esta tercera beta de iOS 18.5 y como puedes ver está casi llegando a 1 GB y es un poco extraño porque como vas a ver durante este video realmente no encontramos prácticamente nada nuevo, pero te voy a contar un detalle que puede ser un poco problemático. Si vamos a la parte de información de esta versión de este sistema operativo, vamos a encontrar que aparece la letra J y es un poco interesante porque la versión anterior en la segunda beta de iOS 18.5 era la versión F, que se supone pues si estamos utilizando el mismo abecedario pues es un poco más cerca de la A que la J, así que esto parece indicarnos de que Apple ha ido un poco hacia atrás en cuestión quizás del desempeño y de la estabilidad de esta versión, así que es posible que veamos, es posible, no sé, un atraso quizás en el lanzamiento de esta versión, así que eso luego lo estaremos dejando en la parte del lanzamiento, pero es un poco extraño que Apple haya ido hacia atrás en vez de ir moviéndose hacia adelante para poder llegar a la letra A, para entonces tener obviamente pues el lanzamiento final de esta versión. Si vamos a la página de Apple para encontrar cuáles son las mejoras y los errores que Apple corrigió en esta tercera beta, realmente encontramos prácticamente lo mismo que hemos visto durante las pasadas betas, mejoras en la parte de la aplicación del Apple Vision Pro, algo relacionado a esto que realmente no sé nada sobre esto es más un poquito de desarrolladores, pero así aquí encontramos quizás algo interesante en la parte de seguridad, ya que se ha resuelto un problema de aplicaciones de empresas, así que si has tenido problemas con eso, pues se supone que ahora con esta tercera beta reaccione un poquito mejor. También errores sobre cómo manejar la parte de la música con Siri, parece que está teniendo problemas en estas versiones beta de iOS 18.5 y algunas opciones también de las herramientas de escritura que hemos visto anteriormente, así que Apple sigue corrigiendo esta parte de Apple Intelligence y las herramientas de escritura en esta versión beta de iOS 18.5, pero esta me pareció bastante interesante sobre la parte de Siri y Apple Music. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios si utilizas Apple Music y si has tenido problemas utilizando Siri para pedirle que reproduzca alguna canción. Comenzando con iOS 18.5 y yo pensé que estaríamos viendo algo más detallado en esta tercera beta, pero no he encontrado nada sobre eso. Apple estará enviando data para mejorar el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial utilizando la data de sus usuarios. Sin embargo, Apple promete que estará utilizando un modelo llamado privacidad diferencial o diferenciada, que es algo que Apple lleva utilizando hace varios años en sus equipos. Apple utiliza ruido en los datos y en las técnicas que ellos implementan para no revelar información que puede identificar a un usuario específicamente, y eso mismo lo estará haciendo con iOS 18.5 cuando llegue esta función. Este sistema se estará implementando en varias áreas y una de ellas es en la parte de los Genmoji, ya que la compañía ha revelado que aquellas personas que estén compartiendo los datos con Apple, luego te estaré explicando un poco más sobre cómo quizás apagar esta función para que no seas partícipe de estos experimentos de la compañía, pues vas a poder compartir datos de cómo utilizas tu dispositivo y cómo eso reflexiona y cómo reacciona a la data que Apple comparte para que entonces mejoren estos modelos de inteligencia artificial. Apple explica que este enfoque funciona sondeando o enviando aleatoriamente información a los dispositivos de las personas para entonces determinar si estos han visto información específicamente, y entonces los dispositivos pues van a responder de forma anónima a esa señal que ellos enviaron, pero con una señal ruidosa, y eso significa que Apple estará enviando como ruido, eso ellos le llaman como datos que son difíciles de identificar a una persona, para que entonces pues con la respuesta que Apple quiere recibir de las personas también se envíe un poco de ese ruido para que entonces pues no se pueda identificar específicamente a una persona utilizando este modelo de analizar la data que los usuarios están viendo de parte de que Apple le ha enviado a sus dispositivos. Cabe la pena mencionar que en esta respuesta que Apple estará recibiendo de los usuarios no se estará compartiendo ninguna información que pueda identificar a una persona específicamente, ni siquiera la dirección IP, ni nada con el Apple ID, ni nada por el estilo. Puedes estar un poco calmado de que realmente no estarás compartiendo nada específicamente, y nada de tus correos, ni nada de información, así como te he explicado anteriormente. Ahora bien, lo otro nuevo que también la compañía ha compartido ha sido esta imagen en la cual explica un poquito más sobre cómo esto funcionará, y como puedes ver Apple estará creando
un sistema para poder crear 3 respuestas, por ejemplo, a algún mensaje o algunas posibilidades de mensajes utilizando la parte de las herramientas de escritura para que entonces pues los diferentes usuarios que quieran participar de este experimento pues puedan recibir diferentes alternativas de este mensaje sintético, que es el gran problema que Apple está teniendo, que no tiene mucho acceso a datos o por ejemplo texto auténtico de las personas, pues estará creando 3 mensajes sintéticos que los mensajes se estarán enviando a diferentes personas de forma aleatoria, así que no todas las personas van a ver el mismo mensaje a la hora de pedir información o por ejemplo recibir algún resumen, etcétera. Pues entonces las personas van a reaccionar a los diferentes exámenes, a los diferentes experimentos que Apple está haciendo aquí, estas 3 alternativas, y entonces utilizando ruido como te expliqué anteriormente y también pues obviamente pues información que no identifique a las personas, se estará enviando la respuesta para ver entonces cuál es la respuesta de estas 3 que Apple, por ejemplo, esto nada más es un ejemplo, le ha enviado a los usuarios para que entonces se pueda desarrollar y mejorar este sistema de creación de texto de las herramientas de escritura para que se pueda crear una respuesta que sea bastante útil, diría yo, para la mayoría de las personas. Obviamente yo sé que no todas las personas van a querer participar, a pesar de que Apple pues ha compartido toda esta explicación de cómo realmente está utilizando sistemas para entonces pues no tener que utilizar información específica de las personas. Pero si por ejemplo eres un usuario que aceptó ser partícipe de estos experimentos y no quieres participar en este de inteligencia artificial, pues puedes bajar aquí a la parte de configuración y encontrar la parte de privacidad, y vas a bajar prácticamente hasta el final en la parte de análisis y mejoras, y vas a poder apagar esto, y entonces de esta manera pues ya no vas a participar de estos experimentos de parte de Apple, aunque obviamente pues voy a esperar a ver qué entonces finalmente estará pasando cuando llegue quizás iOS 18.5 o la próxima beta de iOS 18.5 beta 4 para ver entonces cómo que será este sistema de compartir información para poder ayudar a entrenar los sistemas de inteligencia artificial de Apple, para ver si vemos alguna señal bastante específica de que se tiene que hacer. Luego de contarte cómo es que funcionará este experimento que Apple estará haciendo con iOS 18.5, hablemos ahora de algunos de los errores y de los problemas que las personas han estado experimentando, incluyéndome también a mí. Yo también estaré compartiendo mi experiencia con iOS 18.5, y en este caso aquí tenemos a Wonder Spicy que nos dice que con iOS 18.4.1 la batería sigue igual, pero que el desempeño en la parte del calentamiento ha bajado un poquito, y aquí Efren dice que es porque le redujeron la potencia. Realmente no hizo un experimento de cómo es el desempeño en cuestión de poder entre una versión y otra, así que tendremos que esperar. Aquí nos dicen también Ortega que 4.1 le va bien, pero en este caso AN le dice que no, que iOS 18.4.1 por lo menos en el 14 se calienta bastante, y otras personas que por lo menos con la beta 2 que le va bastante bien en cuestión de la batería, en cuestión del desempeño. Parece que hay varias personas experimentando bastante bien con iOS 18.5, pero es posible que también otras personas pues están teniendo problemas con iOS 18.5, como es el caso aquí de MVP 1972, y algunas personas han reportado problemas de notificaciones de que no le aparecen cuando no usan el teléfono por un largo tiempo, y varias personas me han escrito diciéndole que Apple Intelligence pues, lo apagaron porque realmente pues, ni Siri le está funcionando. A Alberto le pasó esto, también aquí a Better o como sea este nombre, también le dejó de funcionar Siri. En mi caso el problema que he visto con mi teléfono es en la parte de notificaciones. Hay veces que cuando empiezo a bajar notificaciones como que vuelven a bajar un poco más, así que he tenido ese problema con respecto a las notificaciones en mi teléfono con la segunda beta de iOS 18.5, y seguiré bien pendiente para ver si en esta tercera beta también sigo viendo este problema. Otro problema que entre comillas pues se resolvió con esta segunda beta de iOS 18.5 es que durante las pasadas semanas realmente no había recibido ninguna notificación de prioridad, y ahora con esta segunda beta hace prácticamente unos pocos días pues empecé a recibir muchos más mensajes de prioridad. Parece que como que volvió a empezar a funcionar con esta segunda beta de iOS 18.5. Déjame saber acá abajo cómo te ha ido con esta versión y en la parte de notificaciones de prioridad si la has visto en tu dispositivo. Bueno, hablemos ahora del lanzamiento de esta versión, que como has visto durante los pasados videos pues no tiene muchos cambios ni mejoras, así que pues realmente no creo que hay muchas personas esperando sobre esta actualización, salvo aquellos que tengan problemas de desempeño con iOS 18.4.1. pero si nos dejamos llevar por lo que está pasando con la letra del abecedario, que fuimos un poquito hacia atrás, pues ahora como
yo diría que se complica un poco más el lanzamiento de iOS 18.5 y es posible de que veamos algún atraso o algún cambio en la fecha del lanzamiento. Todo dependerá con qué letra aparezca la próxima beta de iOS 18.5. Es posible que veamos un lanzamiento de otra versión beta la semana que viene, el 28 de abril, y entonces pues yo creo que no estaremos viendo un lanzamiento el 5 de mayo. Yo creo que como vamos con este aspecto, creo que quizás estaremos viendo un lanzamiento más cercano para el 12 de mayo o incluso también quizás para el 19 de mayo. Ya veremos qué estará pasando. Una vez más, todo dependerá de qué letra o cómo va el desempeño y el lanzamiento de próximas versiones beta de iOS 18.5. Si la semana que viene vemos un brinco en estas letras del abecedario, pues es posible que volvamos a la fecha que en el pasado pues esperaba que estuviésemos viendo de iOS 18.5. Así que seguiremos bien pendientes para ver qué finalmente estará pasando con esta actualización. Pero bueno, ahora sí, hemos llegado al final de este video. Déjame saber cómo te ha ido tanto con iOS 18.4.1 como también con la segunda beta de iOS 18.5 durante los pasados días. Y obviamente si instalas esta tercera beta, déjame también saber durante los próximos días cómo te ha ido con esta actualización. Yo este viernes en mi resumen semanal pues también estaré trayendo un reporte completo de lo que las personas han estado experimentando con esta actualización. Así que no olvides dejar tu comentario aquí y si te gustó este video dale like y suscríbete. Muchas personas ven este tipo de videos y no se suscriben, así que apóyame aquí en el canal. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.